Buenas noches, profe. Mi nombre es Brian Fernando Rojas. Hago parte de la tecnología en desarrollo de sistemas informáticos. Esta es la asignatura de cálculo integral del grupo E191. Hoy vamos a revisar, de acuerdo a su solicitud, la introducción a ecuaciones diferenciales. Bueno, profe, básicamente, pues veíamos que ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Sí? Lo que hablaban en el archivo. Pues primero que todo, para poder determinar una ecuación diferencial teníamos que partir del modelo que estábamos trabajando en clase, que era la antiderivada de una función es igual a una derivada de una función más una constante, ¿sí? Que eso es un modelo que adoptaríamos por parte del profundizador Leibniz, ¿sí? Que nos ayudaría mucho para el desarrollo de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Teniendo en cuenta que si integramos la diferencial de una función, obtenemos la función más una constante. Listo. Entonces, pues, en ese caso iban a mostrar un ejemplo que partiendo de una ecuación donde en x y y pasa una curva por el punto -1 y 2, y esa curva pendiente en cualquier punto de la curva es igual a 2 veces la abscisa, es decir, las coordenadas en x de ese punto. Entonces, para que se cumpliera la condición que se debe cumplir es dy sobre dx igual a 2x, que es lo que nos estaba diciendo el problema planteado. Ante eso, ¿cuál es la regla? Debemos buscar una función que sea y igual a f de x que satisfaga la solicitud que nos estaban haciendo, que partir de un punto de -1 y en 2, donde y va a ser 2 cuando x valga -1. Entonces veíamos dos métodos. El primer método es cuando la forma es dy sobre dx g de x. Vemos que y debe ser una antiderivada de gx. Entonces en este caso y es igual, tomando en cuenta ese método, a g de x sobre dx, que llevándolo al caso sería y es igual a la antiderivada de 2x de x igual a x más c. Ahí estaríamos tomando la antiderivada, que en este caso serían estos dos, este factor, más la constante, como lo veíamos anteriormente y lo que expliqué al inicio del video. Y está el método 2, que es pues cuando igualmente se consideran cuando se considera dy sobre dx, pero como cociente de dos diferenciales. Es decir, cuando multiplicamos ambos lados de dy sobre dx igual a 2x por dx. Entonces, en ese caso tenemos dy es igual a 2x sobre y, ¿sí? En ese caso, antiderivamos las diferencias en ambos lados. Es decir, igualamos los resultados y vamos a simplificar. En este caso, de y, ahí vamos a sacar la derivada y tenemos, como lo expliqué en el inicio, la antiderivada más la constante, y igualamos como nos dice el método 2, y la antiderivada de 2x pues es x al cuadrado más la constante 2, ¿sí? En ese caso tendríamos que yx, dejamos los factores en el mismo para despejar la y. Entonces tenemos que x al cuadrado más c2 menos, porque el c1 estaba sumando, menos c1, y tenemos que la ecuación final sería y es igual a x al cuadrado más c. En ese caso la solución quedaría que si reemplazamos a los valores que nos habían dicho inicialmente, que era 2 y menos 1 cuando y vale 2, y es igual a 2 cuando x vale menos 1. Entonces vamos a hallar el valor de c. En este caso vamos a tener 2, que es cuando nos están pidiendo que y valga 2, es igual a, reemplazamos los valores, x menos 1. Entonces vemos que 2, que es el valor de la y, vale 1 más c. Entonces para
Para que esta condición se cumpla, como la estamos igualando, sabemos que el valor que hace falta en C es 1 para que la ecuación nos quede igual. Es decir, ahí sería y es igual a 2 a 1, que ya lo traemos de 1, menos 1 al cuadrado, más lo que en este caso valdría la C, que es 1. Y ahí estaríamos igualando la ecuación. Y pues, profe, esos son los métodos. Veíamos también que vamos a ver más adelante en el tema del archivo que hay un tipo más sencillo para el tema de las ecuaciones diferenciales, y que en ese tema lo primero, lo que se va a ver así más sencillo es las ecuaciones diferenciales de primer orden con variables separables. Y ahí consideramos cuando dy sobre dx, vamos a hacer el ejemplo, se va a tomar con las consideraciones de dy sobre dx, haciéndolo entre x más 3x al cuadrado sobre y. Entonces ahí lo que se hace, lo que se ve en la separación de variables es que vamos a multiplicar estos factores así para que los valores, tanto de los valores de y queden en un lado y los valores de x queden en el otro lado. En este caso la ecuación va a estar separada, es decir, a un lado lo de x y a un lado lo de y. Cuando lo multiplicamos, entonces si yo multiplico este valor con este y este valor con este, vamos a tener que y a la 2 por dy nos va a dar y a la 2 por dy igual a x más 3x al cuadrado por dx. ¿Sí? Si ahí sacamos las antiderivadas, nos va a dar y al cubo sobre 3 más la constante. Y si sacamos la antiderivada de esta función, vamos a tener que la antiderivada de x de esta función es x al cuadrado sobre 2 más x al cubo más la constante. Y ahora empezamos a desarrollar la ecuación, ya la igualamos, que es lo que nos enseñaba el método 2, y aplicamos y al cubo es igual, hacemos la solución del ejercicio que nos daría 3x al cuadrado sobre 2 más 3x al cubo más este valor está multiplicando a los valores de la parte de x. Entonces acá nos daría 3c de la constante 2 menos 3 multiplicado por la constante 1, y nos daría esto al final, que y al cubo es igual a 3x al cuadrado sobre 2 más 3x al cubo más c, porque estas prácticamente se anularían. ¿Sí? Quedaría la constante. Y para reemplazar la exponenciación lo hacemos dentro de convertimos a raíz y tendríamos que y es igual a raíz cúbica de 3x al cuadrado sobre 2 más 3x más 3x a la 3 más c. Y si usamos la condición cuando y vale 6 y cuando x es igual a 0, nos da, reemplazando que cuando y vale 6, tenemos que es una raíz cúbica de c. Si hacemos el reemplazo y lo pasamos como exponente, nos daría que 6 por 6 da 36 por 6 da 216, es decir que c valdría 216 y tendríamos finalmente la ecuación y es igual a raíz cúbica de 3x al cuadrado sobre 2 más 3x al cubo más 216, que es lo que equivale a la c. Bueno, profe, muchísimas gracias por la lección del libro. ¿Qué aprendemos con este tema de ecuaciones diferenciales? Pues sinceramente la manera en cómo nos explica, obviamente ahí nos está mostrando lo que decía el libro, es una ecuación simple, la separación de variables es la parte más sencilla, pero se hace muy fácil de entender, ¿sí? Eso es todo lo que pude comprender de la parte de introducción a las ecuaciones diferenciales. Le deseo una feliz noche, profe. Les recuerdo que mi nombre es Fernando Rojas
y muchas gracias por su atención.